El libro del Apocalipsis ha sido, durante siglos, el texto más inquietante, debatido y a la vez más malinterpretado de toda la Biblia. Para algunos es un rompecabezas indescifrable, para otros, un mapa secreto del fin del mundo. Está lleno de imágenes que estremecen, bestias con múltiples cabezas, jinetes que cabalgan sobre la tierra, trompetas que desatan catástrofes, cielos que se abren y tronos envueltos en relámpagos. Pero detrás de cada símbolo, detrás de cada visión impactante, late un propósito claro. No fue escrito para sembrar miedo, sino para revelar una verdad mayor. No pretende ocultar, sino descorrer el velo. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación, manifestación, quitar lo que cubre. Es decir, no es un libro para confundir, sino para mostrar. Y lo que muestra no es simplemente el fin de los tiempos, sino la supremacía de Cristo sobre la historia, el sentido del sufrimiento y el desenlace definitivo del conflicto entre el bien y el mal. Para entenderlo, debemos regresar al comienzo. El autor es Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. El mismo que recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena. El mismo que estuvo al pie de la cruz. Ahora es un anciano. El Imperio Romano gobierna con mano dura y exige lealtad absoluta. Los cristianos son perseguidos por negarse a adorar al César. Y Juan ha sido desterrado a la isla de Patmos, una pequeña extensión rocosa en el mar Egeo, utilizada como lugar de exilio para prisioneros políticos. Él mismo lo declara: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro la tribulación, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Allí, aislado del mundo, aparentemente derrotado, ocurre lo impensable. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Apocalipsis 1:10. La voz no es suave. Es potente, penetrante. Declara: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:11. Cuando Juan se vuelve para ver quién habla, la escena lo sobrecoge. No ve al Jesús humilde que caminaba por Galilea. No ve al carpintero, ni al rabino itinerante. Ve al Cristo glorificado. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1, 14-15. En su diestra sostiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Su rostro brilla como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. La reacción de Juan es inmediata: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. Pero el Cristo glorificado no lo deja postrado en el temor. Lo toca. Lo levanta con palabras que atraviesan el tiempo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17-18. La revelación comienza aquí. Antes de mostrar juicios, bestias o catástrofes, el Apocalipsis presenta a Jesús en su gloria soberana. Todo lo que seguirá debe leerse desde esa imagen: Cristo resucitado, victorioso, eterno. Luego recibe la orden: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. El mensaje inicia con algo profundamente pastoral. Antes de hablar del fin, Cristo se dirige a su iglesia. 7 iglesias en Asia Menor reciben cartas específicas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis 2:3. No son abstracciones. Son comunidades reales, con luchas reales. Algunas han perdido el primer amor. Otras soportan persecución feroz. Algunas toleran enseñanzas corruptas. Otras viven tibias, satisfechas y espiritualmente dormidas. A cada una, Cristo se presenta de manera distinta, acorde a su necesidad. Corrige con firmeza, elogia con justicia y promete recompensas eternas al que venza. Al que venciere, le daré que coma del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Al que venciere le daré una piedrecita blanca. Apocalipsis 2:17. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Estas cartas no son solo historia antigua. Funcionan como espejo. Revelan que el drama final no comienza en los campos de batalla, sino en el corazón humano. Antes de abrir los sellos del juicio,
Dios examina a su pueblo. Luego la escena cambia radicalmente. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4:1. Juan es llevado en el Espíritu ante el trono de Dios. Y lo que contempla no es caos. No hay desorden. No hay improvisación. En el centro del universo hay un trono. Y sobre el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Apocalipsis 4:3. Relámpagos, voces y truenos proceden del trono. 24 ancianos lo rodean, vestidos de blanco, con coronas de oro. 4 seres vivientes proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. La adoración llena el cielo. Las coronas son arrojadas. El reconocimiento es absoluto. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Apocalipsis 4:11. Y entonces aparece el misterio. En la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Es el documento del destino. El plan completo de la historia humana. Pero está cerrado. Un ángel fuerte proclama: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5:2. Silencio. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra puede abrirlo. Juan comienza a llorar intensamente. Apocalipsis 5:4. El llanto no es trivial. Si el libro permanece sellado, la injusticia seguirá sin respuesta. El mal parecerá triunfar. Pero uno de los ancianos le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Apocalipsis 5:5. Juan espera ver un león. En cambio, ve un cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. Ahí está el centro del Apocalipsis, poder manifestado en sacrificio. Victoria a través de la cruz. El cordero toma el libro. Y cuando lo hace, el cielo estalla en adoración. Digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido. Apocalipsis 5:9. Millones de ángeles proclaman: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. La historia ya tiene vencedor. Ahora los sellos comenzarán a abrirse. Y lo que se desate no será el caos sin sentido, sino el desarrollo de un plan que, aunque atraviese oscuridad, se dirige inexorablemente hacia la justicia final. El Cordero tiene el libro en sus manos. El cielo contiene la respiración. Cada sello que se rompa liberará acontecimientos que sacudirán la tierra. No se trata de escenas aisladas, sino de una secuencia que revela cómo la humanidad experimenta las consecuencias de su propia rebelión, mientras Dios mantiene el control soberano. Cuando el Cordero abre el primer sello, Juan oye la voz de uno de los 4 seres vivientes decir: ven y mira. Apocalipsis 6:1. Entonces aparece un caballo blanco. El jinete lleva un arco, se le da una corona y sale venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. A primera vista, podría parecer una figura noble. Pero el contexto revela otra cosa. No es el Cristo victorioso de Apocalipsis 19, sino la representación de la conquista humana, ambición, expansión, dominio disfrazado de paz. Es la sed de poder que recorre imperios y siglos. El segundo sello es abierto. Surge un caballo rojo encendido. A su jinete se le concede quitar la paz de la tierra y que los hombres se maten unos a otros. Se le da una gran espada. Apocalipsis 6:4. La violencia estalla. La historia humana confirma esta visión: guerras interminables, conflictos entre naciones, enfrentamientos ideológicos, sangre derramada por ambición y orgullo. La paz es frágil, la espada siempre está al acecho. El tercer sello libera un caballo negro. Su jinete sostiene una balanza. Una voz declara: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. La balanza habla de economía. El denario era el salario de un día. El mensaje es claro: escasez, inflación, desigualdad. El alimento básico se vuelve costoso, mientras los productos de lujo permanecen intactos. Hambre para muchos, abundancia para unos pocos. La injusticia estructural queda al descubierto. El cuarto sello revela un caballo pálido, de tonalidad verdosa, como un cuerpo sin vida.
El nombre de su jinete es Muerte, y el Hades lo sigue, Apocalipsis 6:8. Se les concede autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y fieras. Es la culminación natural de los sellos anteriores. Donde hay conquista injusta, violencia y hambre, la muerte reina. No es una figura aislada, sino el desenlace lógico de un mundo separado de Dios. Pero el quinto sello cambia la perspectiva. Ya no vemos caballos en la tierra, sino almas bajo el altar en el cielo. Son los mártires, los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios, Apocalipsis 6:9. Ellos claman: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Apocalipsis 6:10. No es un grito de odio, sino de justicia. El universo moral exige respuesta. A cada uno se le da una vestidura blanca y se les dice que esperen un poco más, Apocalipsis 6:11. El juicio vendrá, pero en el tiempo perfecto de Dios. El sexto sello sacude el cosmos. Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, Apocalipsis 6, 12-13. El cielo se enrolla como un pergamino. Las montañas e islas son removidas. Reyes, poderosos, ricos y esclavos buscan esconderse en cuevas y entre las rocas, diciendo: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Apocalipsis 6, 16-17. La pregunta queda suspendida en el aire: ¿quién podrá mantenerse firme cuando el juicio se manifieste? Antes de que el séptimo sello se abra, el cielo introduce una pausa. Juan ve 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra, reteniendo los vientos del juicio, Apocalipsis 7:1. Otro ángel asciende del oriente con el sello del Dios vivo y ordena: «No hagáis daño, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios», Apocalipsis 7:3. Se menciona un número específico, 144.000, sellados de todas las tribus de Israel, Apocalipsis 7:4. 12.000 por tribu. Un número simbólicamente completo, que comunica orden, identidad y pertenencia. Pero la visión no termina allí. Juan contempla una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, Apocalipsis 7:9. Están delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Claman: «La salvación pertenece a nuestro Dios, y al Cordero», Apocalipsis 7:10. Uno de los ancianos explica: «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero», Apocalipsis 7:14. Aquí el Apocalipsis revela su contraste fundamental. Mientras la tierra experimenta juicio, el cielo celebra redención. Mientras el mundo se estremece, Dios preserva a su pueblo. No tendrán hambre ni sed, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 16-17. La escena combina realismo y esperanza. Hay tribulación. Hay sufrimiento. Pero también hay protección y destino eterno. Entonces llega el momento. El Cordero abre el séptimo sello, Apocalipsis 8:1. Y ocurre algo inesperado. Silencio. Hubo silencio en el cielo como por media hora. Después del estruendo de adoración, después de los terremotos cósmicos, el universo guarda silencio. Es un silencio cargado de solemnidad. Una pausa antes de la siguiente fase del juicio. 7 ángeles reciben 7 trompetas, Apocalipsis 8:2. Otro ángel se acerca con un incensario de oro. Ofrece incienso junto con las oraciones de los santos, Apocalipsis 8:3. Las plegarias suben ante Dios como aroma. Luego el ángel toma fuego del altar y lo arroja a la tierra. Hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto, Apocalipsis 8:5. Las trompetas están a punto de sonar. Lo que los sellos mostraron como procesos históricos, ahora se intensifica en juicios más directos. La primera trompeta suena. Granizo y fuego mezclados con sangre son lanzados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles se quema y toda la hierba verde es consumida, Apocalipsis 8:7. La segunda trompeta toca. Algo como una gran montaña ardiendo es arrojado al mar, la tercera parte del mar se convierte en sangre, muere la tercera parte de los seres vivientes y se destruye la tercera parte de las naves, Apocalipsis 8, 8-9. La tercera trompeta libera una estrella ardiente llamada ajenjo.
Cae sobre los ríos y las fuentes, las aguas se vuelven amargas y muchos mueren. Apocalipsis 8, 10-11. La cuarta trompeta hiere la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. La luz disminuye, el día y la noche pierden su brillo habitual. Apocalipsis 8:12. La creación misma parece estremecerse. Pero antes de las siguientes trompetas, Juan ve un águila que vuela por en medio del cielo proclamando con gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra! Apocalipsis 8:13. Los juicios que vienen serán aún más intensos. La historia no se detiene. El conflicto se profundiza. Y la humanidad se enfrenta, una vez más, a la decisión entre endurecer el corazón o volverlo hacia el Cordero. El anuncio del águila todavía resuena en el aire: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra! Apocalipsis 8:13. No es un simple lamento, es una advertencia solemne. Lo que viene no solo afectará la naturaleza, sino que tocará directamente la dimensión espiritual del ser humano. Suena la quinta trompeta. Juan ve una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. No es una estrella literal, sino un ser con autoridad concedida. Abre el abismo, y de él asciende humo como de un gran horno. El sol y el aire se oscurecen por la densidad de la humareda. Apocalipsis 9:2. De esa oscuridad emergen criaturas descritas como langostas, pero no son insectos comunes. Tienen apariencia de caballos preparados para la guerra. En sus cabezas hay algo semejante a coronas de oro, sus rostros son como rostros humanos, tienen cabellos como de mujer y dientes como de león. Sus corazas parecen de hierro, y el ruido de sus alas es como el estruendo de muchos carros corriendo a la batalla. Apocalipsis 9, 7-9. La descripción es simbólica y perturbadora. No atacan la vegetación. Se les ordena no dañar la hierba ni los árboles, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4. Su tormento es como el de un escorpión cuando hiere al hombre. Durante 5 meses los atormentan. No los matan, pero el sufrimiento es tan intenso que buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. Estas imágenes reflejan una dimensión del juicio que va más allá de lo físico. El abismo simboliza profundidades espirituales de maldad. El tormento no es solo corporal, es interior. Es el resultado de una humanidad que ha rechazado la luz y ahora experimenta la opresión de aquello que eligió. Estas langostas tienen un rey sobre ellas, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. Ambos nombres significan destructor. El primer haya pasado. Pero aún quedan 2. Suena la sexta trompeta. Una voz procede de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Apocalipsis 9, 13-14. Estos 4 ángeles habían sido preparados para una hora, un día, un mes y un año específicos. Apocalipsis 9:15. La precisión subraya que nada ocurre por accidente. El tiempo del juicio está determinado. Se libera un ejército gigantesco. Juan oye su número: 200 millones. Apocalipsis 9:16. Los caballos tienen cabezas como de leones, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad muere por estas plagas. Apocalipsis 9, 17-18. El simbolismo es intenso. Fuego y azufre evocan juicio. El Eufrates, históricamente frontera de invasiones, representa amenaza y conflicto. Pero más allá de la literalidad, el mensaje es claro: la violencia humana, potenciada por fuerzas espirituales, alcanza dimensiones devastadoras. Sin embargo, lo más impactante no es la destrucción. Es la reacción. El resto de los hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos. Apocalipsis 9:20. A pesar del sufrimiento, persisten en idolatría, hechicerías, fornicación y hurtos. Apocalipsis 9:21. El corazón endurecido se aferra a sus ídolos incluso cuando todo se derrumba. En medio de este escenario, aparece otra visión. Juan ve a un ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 10:1. Tiene en su mano un librito abierto. Pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, simbolizando autoridad universal. Clama a gran voz, como ruge un león.
7 truenos responden. Juan se dispone a escribir lo que oye, pero una voz del cielo le ordena: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Apocalipsis 10:4. No todo será revelado. Hay misterios que permanecen en la sabiduría de Dios. El ángel levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos que el tiempo no será más en el sentido de demora, sino que el misterio de Dios se consumará cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Apocalipsis 10, 6-7. Luego se le dice a Juan que tome el librito y lo coma. En su boca es dulce como la miel, pero en su vientre se vuelve amargo. Apocalipsis 10, 9-10. La palabra de Dios produce esa doble experiencia. Dulce para el alma que la recibe con fe, amarga cuando implica juicio, sufrimiento y confrontación con el pecado. El mensaje profético no es cómodo. Consola y a la vez incomoda. Juan recibe una nueva comisión. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. La revelación continúa. En Apocalipsis 11, se le da una caña semejante a una vara para medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. Medir implica distinguir, separar, evaluar. El patio exterior queda fuera, entregado a las naciones que pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Apocalipsis 11:2. El periodo se repite, 42 meses, 1260 días. Un tiempo limitado pero significativo. Entonces aparecen 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Son descritos como los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Señor. Apocalipsis 11:4, evocando la visión de Zacarías. Tienen poder para cerrar el cielo, convertir aguas en sangre y herir la tierra con plagas. Apocalipsis 11:6. Su ministerio es poderoso e incómodo. Nadie puede dañarlos hasta que terminen su testimonio. Pero cuando concluyen su misión, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Sus cuerpos yacen en la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y Egipto. Apocalipsis 11:8. Los habitantes de la tierra se alegran, se envían regalos unos a otros, porque aquellos que los atormentaban con su mensaje han muerto. Apocalipsis 11:10. La escena es perturbadora, la celebración del silencio profético. Pero después de 3 días y medio, ocurre lo inesperado. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Apocalipsis 11:11. Gran temor cae sobre quienes los observan. Una voz desde el cielo les dice: subid acá. Apocalipsis 11:12. Y ascienden en una nube, mientras sus enemigos los contemplan. En esa misma hora hay un gran terremoto. Mueren 7000 personas. Los sobrevivientes, por primera vez, dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13. El segundo ay ha pasado. Y ahora se acerca el tercero. Suena la 7ª trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Los 24 ancianos se postran y adoran, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Apocalipsis 11:17. El templo de Dios en el cielo se abre, y el arca de su pacto se ve. Apocalipsis 11:19. Relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo acompañan la escena. Pero lejos de concluir, la narrativa cambia de perspectiva. Hasta ahora hemos visto los acontecimientos desde el ángulo de la tierra. Ahora se revelarán los bastidores espirituales. El conflicto no comenzó en los campos de batalla humanos. Comenzó en el cielo. Y lo que sigue mostrará el corazón invisible de esta guerra cósmica. La escena cambia abruptamente. Después del sonido triunfal de la 7ª trompeta, Juan ya no contempla juicios naturales ni ejércitos devastadores. Ahora el velo se levanta sobre la dimensión espiritual del conflicto. Lo que ocurre en la tierra tiene raíces en una guerra mucho más antigua. Apareció en el cielo una gran señal. Apocalipsis 12:1. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está encinta y clama con dolores de parto. La imagen es majestuosa. La mujer simboliza al pueblo de Dios a lo largo de la historia, el linaje del cual vendría la promesa. Las 12 estrellas evocan las 12 tribus, la continuidad del pacto. Pero aparece otra señal. También apareció otra señal en el cielo,
He aquí un gran dragón escarlata, Apocalipsis 12:3. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra, Apocalipsis 12:4. Se posiciona delante de la mujer para devorar a su hijo en cuanto nazca. La tensión es inmediata. La promesa está a punto de cumplirse, pero el enemigo ya está preparado. La mujer da a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, Apocalipsis 12:5. Es una referencia directa al Mesías prometido en el Salmo 2. Pero antes de que el dragón pueda tocarlo, el niño es arrebatado para Dios y para su trono. En una sola imagen, Juan resume la encarnación, la misión y la ascensión de Cristo. La mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días, Apocalipsis 12:6. El desierto representa protección en medio de la vulnerabilidad. Entonces estalla una batalla en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Apocalipsis 12:7. El dragón pelea con sus ángeles, pero no prevalece. Es expulsado. El texto lo identifica claramente, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9. El acusador es lanzado a la tierra. En el cielo se oye una voz poderosa. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10. Y se declara el secreto de la victoria. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, Apocalipsis 12:11. El dragón, al verse arrojado, sabe que le queda poco tiempo. Su furia aumenta. Persigue a la mujer, pero ella recibe 2 alas de gran águila para volar al desierto, Apocalipsis 12:14. El dragón lanza de su boca agua como un río para arrastrarla, pero la tierra ayuda a la mujer y traga el torrente, Apocalipsis 12:16. Furioso, el dragón decide hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12:17. La guerra espiritual ya no es abstracta. Se dirige contra quienes permanecen fieles. En el capítulo 13 emerge el instrumento visible de esa persecución. Juan ve subir del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, Apocalipsis 13:1. Su aspecto combina leopardo, oso y león, evocando los imperios de Daniel 7. El dragón le da su poder, su trono y gran autoridad, Apocalipsis 13:2. Una de sus cabezas parece herida de muerte, pero la herida es sanada. Y la tierra entera se maravilla en pos de la bestia, Apocalipsis 13:3. La humanidad, fascinada por el poder restaurado, exclama, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. La bestia recibe autoridad por 42 meses. Abre su boca en blasfemias contra Dios y contra su tabernáculo, Apocalipsis 13, 5-6. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, Apocalipsis 13:7. Todos los moradores de la tierra la adoran, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 13:8. Esta primera bestia representa un sistema político espiritual culminado en un líder final. Tradicionalmente se le identifica como el Anticristo. No aparece como un monstruo grotesco ante el mundo, sino como una figura carismática, poderosa y aparentemente invencible. Luego surge una segunda bestia, esta vez de la tierra. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón, Apocalipsis 13:11. Su apariencia es apacible, su voz, engañosa. Ejecuta la autoridad de la primera bestia y persuade a la tierra a adorarla. Realiza grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo, Apocalipsis 13:13. Con sus prodigios engaña a los moradores de la tierra. Ordena que se haga una imagen de la bestia y da aliento a la imagen para que hable. Y decreta que todo aquel que no la adore sea muerto, Apocalipsis 13:15. Esta segunda bestia es el falso profeta, el brazo religioso del sistema. No gobierna mediante ejércitos, sino mediante persuasión espiritual torcida. Entonces impone una marca. Y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, Apocalipsis 13, 16-17. El control se vuelve económico y social.
La lealtad al sistema se convierte en requisito para sobrevivir. Aquí aparece el enigma. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, y su número es 666, Apocalipsis 13:18. El 666 hectáreas sido objeto de incontables interpretaciones. Más allá de especulaciones, el número simboliza humanidad elevada a su máxima expresión imperfecta. Es la pretensión de divinidad sin Dios. El dragón, la bestia y el falso profeta conforman una tríada que imita perversamente la Trinidad. Es un sistema de adoración falsificada. Sin embargo, el relato no termina en opresión. En el capítulo 14, Juan ve al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con el 144.000 que tienen su nombre escrito a la frente, Apocalipsis 14:1. Mientras la bestia marca a los suyos, el Cordero sella a los suyos. Se escuchan cantos como estruendo de muchas aguas. Es un cántico nuevo que solo los redimidos pueden aprender, Apocalipsis 14:3. Luego 3 ángeles proclaman mensajes decisivos. El primero anuncia el Evangelio eterno y declara, «Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado», Apocalipsis 14:7. El segundo proclama, ha caído Babilonia», Apocalipsis 14:8. El tercero advierte solemnemente contra adorar a la bestia y recibir su marca, Apocalipsis 14:9-10. Aquí se revela el contraste final, 2 lealtades, 2 marcas, 2 destinos. La paciencia de los santos se define así, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. La cosecha se acerca. El Hijo del Hombre aparece con una hoz afilada. La tierra es segada. Luego otra hoz recoge las uvas de la ira de Dios, Apocalipsis 14:19. La historia avanza hacia su clímax. El sistema del dragón parece dominar por un tiempo. Pero el juicio está decidido. Y el Cordero sigue en pie. Después de la visión del Cordero en el monte Sión y del anuncio de los 3 ángeles, el relato avanza hacia la fase final del juicio. Lo que fue advertido ahora se ejecuta con solemnidad irreversible. En Apocalipsis 15, Juan contempla otra señal en el cielo, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, Apocalipsis 15:1. Antes de que las plagas sean derramadas, el cielo vuelve a mostrar una escena de victoria. Juan ve algo semejante a un mar de vidrio mezclado con fuego. Sobre él están los que han vencido a la bestia, a su imagen y a su marca, Apocalipsis 15:2. Tienen arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Apocalipsis 15:3. El juicio que viene no es caprichoso. Es justo. Es verdadero. El templo del tabernáculo del testimonio en el cielo se abre. Los 7 ángeles salen vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes les entrega 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, Apocalipsis 15:6-7. El templo se llena de humo por la gloria de Dios. Nadie puede entrar hasta que las plagas se completen, Apocalipsis 15:8. El tiempo de intercesión ha concluido. En Apocalipsis 16 comienzan a derramarse las copas. La primera copa produce una úlcera maligna sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, Apocalipsis 16:2. La segunda convierte el mar en sangre como de muerto, y todo ser viviente en el mar muere, Apocalipsis 16:3. La tercera transforma los ríos y fuentes en sangre. El ángel de las aguas declara, justo eres tú, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, Apocalipsis 16:5-6. La cuarta copa quema a los hombres con gran calor cuando el sol intensifica su poder, Apocalipsis 16:8. Sin embargo, blasfemaron el nombre de Dios, y no se arrepintieron, Apocalipsis 16:9. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, su reino se cubre de tinieblas, Apocalipsis 16:10. La sexta copa seca el río Eufrates, preparando el camino para los reyes del oriente, Apocalipsis 16:12. De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salen 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, que van a reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16:13-14. El lugar se llama Armagedón, Apocalipsis 16:16. La séptima copa se derrama en el aire. Una gran voz proclama desde el templo, hecho está, Apocalipsis 16:17.
Hay relámpagos, truenos y un terremoto sin precedentes. La gran ciudad se divide en 3 partes. Las ciudades de las naciones caen. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Apocalipsis 16-19. En Apocalipsis 17, Juan recibe una explicación detallada de esa Babilonia. Ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano sostiene una copa de oro llena de abominaciones. Apocalipsis 17, 3-4. En su frente está escrito un nombre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Está ebria con la sangre de los santos. Apocalipsis 17:6. Babilonia representa un sistema global de corrupción espiritual, política y económica. Es seductora. Ofrece lujo, placer y poder. Mezcla religión con idolatría, comercio con opresión. Pero su caída es inevitable. En Apocalipsis 18 se proclama con voz poderosa, ha caído la gran Babilonia. Apocalipsis 18:2. Los reyes de la tierra lloran por ella. Los mercaderes lamentan la pérdida de sus ganancias. Enumeran cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, lino fino, especias, incluso cuerpos y almas de hombres. Apocalipsis 18:13. La denuncia es contundente, la economía sin Dios termina deshumanizando. En una sola hora llega su juicio. Apocalipsis 18:10. Un ángel toma una piedra como una gran piedra de molino y la arroja al mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18:21. El sistema que parecía invencible desaparece. El cielo responde con adoración. ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:1-2. Entonces la escena cambia radicalmente. Juan ve el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Apocalipsis 19:11. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:12-13. Los ejércitos celestiales lo siguen, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Apocalipsis 19:14. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. En su vestidura y en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. La confrontación final se prepara. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para hacer guerra contra el que monta el caballo. Apocalipsis 19:19. Pero no hay una batalla prolongada. La bestia es apresada, y con ella el falso profeta. Ambos son lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Los demás son muertos con la espada que sale de la boca del que monta el caballo. La palabra de Cristo es suficiente. El sistema del dragón cae. El anticristo y el falso profeta son derrotados. El rey ha venido. Pero aún queda un enemigo por tratar directamente. La historia se acerca a su resolución final. Después de la caída de la bestia y del falso profeta, la visión no se detiene. Aún falta la confrontación final con el origen de toda rebelión. En Apocalipsis 20, Juan contempla a un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Toma al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Apocalipsis 20, 1-2. Es una imagen poderosa. El instigador original del engaño, el acusador de los hermanos, queda restringido. Es arrojado al abismo, cerrado y sellado, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Apocalipsis 23. Entonces aparece otra escena solemne, tronos, y los que se sientan en ellos reciben autoridad para juzgar. Juan ve las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca. Ellos viven y reinan con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Apocalipsis 26. El milenio no es solo un periodo cronológico, es una etapa de vindicación. Los que parecían derrotados participan del gobierno del Rey. La justicia,
que fue cuestionada durante siglos, se manifiesta con claridad. Pero al cumplirse los 1000 años, Satanás es soltado por un breve tiempo, Apocalipsis 27. Sale a engañar nuevamente a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la batalla, Apocalipsis 28. El número es como la arena del mar. Rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. No obstante, la rebelión final no prospera. Descendió fuego del cielo, y los consumió, Apocalipsis 29. Y el diablo, que los engañaba, es lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, Apocalipsis 20:10. Con esto, el mal no solo es restringido, es erradicado. Entonces aparece una de las escenas más sobrecogedoras de toda la Escritura, el gran trono blanco. Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, Apocalipsis 20:11. Los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Dios. Se abren los libros. Y otro libro es abierto, el libro de la vida, Apocalipsis 20:12. Los muertos son juzgados según sus obras, conforme a lo que está escrito en los libros. El mar entrega los muertos que hay en él, la muerte y el Hades entregan los suyos, Apocalipsis 20:13. Aquí no hay anonimato. No hay olvido. La historia humana completa comparece ante el juez. La muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, Apocalipsis 20:14. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Es el momento de la verdad absoluta. Toda injusticia es expuesta. Toda intención es revelada. No queda sombra sin iluminar. Sin embargo, este juicio no es un espectáculo cruel. Es la conclusión necesaria de una historia donde Dios ofreció gracia repetidas veces. El rechazo persistente tiene consecuencias reales. Y con el juicio final, el antiguo orden queda definitivamente atrás. Lo que comenzó en Génesis con una promesa ahora se prepara para su consumación total. La creación, que gemía bajo corrupción, está a punto de ser renovada. La muerte, el dolor y el pecado han sido tratados en la cruz, confrontados en la historia y finalmente eliminados en el juicio. El escenario queda listo para algo completamente nuevo. No una simple restauración parcial, sino una recreación total. Después del juicio final y de la eliminación definitiva del mal, la visión alcanza su clímax. Juan escribe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, Apocalipsis 21:1. No se trata de una simple reparación del mundo antiguo. Es una renovación radical. El orden anterior, marcado por el pecado, el sufrimiento y la muerte, deja lugar a una realidad completamente transformada. Entonces Juan contempla la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, Apocalipsis 21:2. La imagen es profundamente relacional. No es solo arquitectura celestial, es encuentro. Es comunión restaurada. Y escucha una gran voz que proclama, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, Apocalipsis 21:3. La distancia que comenzó en el Edén se cierra. La separación se termina. Dios habita con su pueblo. Luego viene una de las promesas más consoladoras de toda la Escritura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, Apocalipsis 21:4. No es evasión espiritual. Es la eliminación real del sufrimiento. El que está sentado en el trono declara, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Y añade, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También afirma, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Apocalipsis 21:6. El mismo que inició la historia la lleva a su plenitud. A los sedientos les dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida, Apocalipsis 21:6. El que venciere heredará todas las cosas, y Dios será su Dios, y él será su Hijo, Apocalipsis 21:7. Pero también se menciona una advertencia, los cobardes, incrédulos y todos los que persistieron en la maldad tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis 21:8.
La santidad de esta nueva creación es absoluta. Luego uno de los 7 ángeles muestra a Juan la esposa del Cordero. La ciudad brilla con la gloria de Dios. Su fulgor es semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21:11. Tiene un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel están escritos en ellas. Apocalipsis 21:12. El muro tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. La ciudad es medida, su longitud, anchura y altura son iguales. Apocalipsis 21:16. Es perfecta en proporción, simbolizando plenitud y equilibrio. La calle de la ciudad es de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis 21:21. Pero lo más impactante no es el material. Juan declara, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21:22. No hay necesidad de un edificio sagrado cuando la presencia divina lo llena todo. La ciudad no necesita sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Las naciones andarán a su luz. Los reyes traerán su gloria y honor. Apocalipsis 21:24. Sus puertas nunca serán cerradas. Apocalipsis 21:25. No habrá noche. Nada inmundo entrará en ella, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. En Apocalipsis 22, la visión continúa con un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. En medio de la calle y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. La historia que comenzó con un árbol en el Edén, termina con el árbol de la vida accesible nuevamente. No habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 3-4. Ver su rostro es el cumplimiento máximo de la esperanza bíblica. No habrá más noche. No necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. El ángel afirma que estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22:6. Y el Señor declara, he aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:7. El libro concluye con una invitación abierta. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Es una invitación universal, pero personal. La revelación no termina en miedo, sino en esperanza. No concluye con destrucción, sino con comunión restaurada. Y finalmente, la respuesta del creyente atraviesa los siglos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. La historia comenzó con creación, pasó por caída, promesa, redención, juicio y culmina en restauración total. El mal fue permitido por un tiempo. La gracia fue ofrecida repetidas veces. La justicia fue establecida definitivamente. Y la eternidad se abre como un horizonte sin sombra. El Rey reina. Dios habita con su pueblo. Y todo es hecho nuevo. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.